Bueno, muy bien, sin más preámbulos, daremos inicio al primer panel de este encuentro denominado Panorama, Pobreza y Desigualdad en Colombia. En esta oportunidad nos acompañan Milady Garcés, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, Carlos Enrique Cabellier, coordinador de Sueños y presidente de Alquería, y Mauricio Rodríguez, periodista y profesor de liderazgo, quien será el moderador. Señor Rodríguez, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, por esta invitación, a la directora de la Fundación de la ANDI, Catalina Martínez, por esta estupenda iniciativa, Marketplace Social, y agradecer a los panelistas con los que vamos a conversar en los próximos 40 minutos. Voy a hacer unas consideraciones generales en apenas un par de minutos para darle un contexto a la discusión que viene más adelante. Y posteriormente le daré a cada uno de los panelistas 5 minutos para que, por favor, en ese tiempo muy breve y de manera muy concreta, exponga su diagnóstico, su principal propuesta en este objetivo, esta tarea común que tenemos los colombianos, de ese que es la reducción de la pobreza y la eliminación, ojalá cuanto antes, de la pobreza extrema, de la miseria. Muy bien, simplemente antes de darle paso a Milady, quiero hacer referencia a un libro del profesor Jeffrey Sachs. El profesor Sachs es uno de los 2 o 3 economistas más importantes del mundo y me impactó mucho un libro que leí de él hace algunos años titulado El fin de la pobreza, un libro extraordinario. En resumen, lo que dice el profesor Sachs es que hay 2 componentes claves para poder erradicar la miseria, que era su objetivo al 2030, desafortunadamente aplazado por culpa de la pandemia, y para poder reducir la pobreza. Y él dice que esos 2 instrumentos, 2 herramientas son la tecnología, que ha avanzado muchísimo en años recientes, por fortuna, porque la tecnología sirve para la salud, la educación, para el empleo, para las conexiones, en fin, etcétera, etcétera. Y es, por supuesto, una gran herramienta. Pero la otra, la más importante y sobre la que quiero profundizar un poco, es la voluntad política. Yo personalmente creo que nos ha faltado voluntad política en Colombia. Y no lo digo en este gobierno ni en el pasado, sino en general en los últimos años. A la sociedad colombiana le ha faltado un mayor compromiso con la prioridad absoluta, pienso yo, que debe ser la erradicación de la pobreza extrema. No es un problema del gobierno de turno, es un problema de toda la sociedad, el sector privado, la academia, la ciencia, los medios de comunicación. Todos deberíamos hacer el mayor esfuerzo posible por ponerle fin cuanto antes a ese drama en el que viven 7.5 millones de colombianos en este momento en pobreza extrema. Un incremento causado por el COVID, pero de todos modos una cifra casi equivalente a la población de Bogotá. 7.7 es el dato exacto, corrijo. Y creo que este es un buen momento para pensar en darle la prioridad que merece la atención a esos colombianos que a duras penas sobreviven en la indigencia. Muy bien, con esa introducción entonces le cedo la palabra a Milady, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Muchas gracias por su presencia. Y adelante, Milady, por favor, en 5 minutos los planteamientos iniciales. Después vamos a tener un tiempo para conversar entre los 4. Adelante, gracias. Bueno, un saludo especial a todos y todas. La verdad que estos espacios de construcción y de intercambio de ideas nos siguen acercando a ese consenso colectivo que necesitamos para poder efectivamente abordar pues nociones supremamente amplias como lo de los temas de pobreza. Y allí, digamos personalmente y también desde la gestión desde la Cámara de Comercio de Buenaventura, creemos que hay, digamos, hay una exacerbación de las complejas realidades que ya de por sí teníamos en el país y que se viven de manera diferenciada en los territorios periféricos, como lo son específicamente el Pacífico.
ya estábamos luchando con situaciones de violencia, situaciones de necesidades básicas insatisfechas que redundan e impactaban en una calidad de vida menor pues al promedio nacional y que se vieron exacerbados en una pandemia que lo que hizo fue ampliar las brechas. Es decir, que estamos en un recrudecimiento y hemos acentuado pues esas situaciones de pobreza, y allí consideramos nosotros que hoy hay que actuar de manera diferenciada porque los impactos han sido diferenciados. Entonces, en los territorios periféricos, pues hay que avanzar en garantizar lo mínimo para poder hablar de superación de pobreza y para luego empezar a hablar de generación de riqueza compartida. Yo creo que el país y desde la Cámara estamos pensando también en que hay que ampliarnos hacia una noción de hablar de democracia económica, ¿no? Empezar a permitir que el gran grueso de la sociedad empiece a participar de la creación de riqueza compartida. Y eso pasa por los escenarios de autodeterminación y también por los escenarios de análisis de país y de ciudades. Entonces, allí pues vemos que si no se empiezan a actuar de manera diferenciada para que las mujeres se equilibren, que también vivieron de manera exacerbada esta pandemia, que fueron las madres, las hijas, ¿no? Muchas de ellas se suicidaron en ese momento y eso crea unos impactos sociales y también económicos que no se alcanzan a vislumbrar en una conversación muy general, pero que a la vez también las comunidades rurales empiezan a participar de manera mucho más activa en la creación de riqueza compartida y aportar. Es que no es un tema solo de generar una subsistencia, sino de aportar, abrir el espacio para que efectivamente participen como ciudadanos, no solo en la noción de ciudadanía, sino también en la creación, ¿no? Y dinamización de la economía. Y posteriormente a ello, pues que también Colombia y en las regiones avancemos a ver las oportunidades geoestratégicas que tienen los territorios como pues su moneda, ¿no? Su moneda de acción e intercambio. Lo pasa con Buenaventura, que es la puerta al Asia-Pacífico, y sin duda sigue siendo uno de los municipios que tienen las mayores desigualdades en el país, ¿no? Tenemos una tasa de desempleo superior, 2 veces superior a la media nacional, y pues eso contrasta de manera pues irónica porque a la vez es el territorio que te da la proyección para poder hablarle al mundo. Entonces pasa el 60% de la carga de los azúcares y de los cafés por nuestro territorio. A grandes rasgos, pensar en que debemos avanzar hacia unas nociones mucho más amplias de cómo tocar y manejar el tema de la pobreza, que no es un tema solamente que pasa por los aspectos transaccionales, ¿no? De las operaciones, sino que también tiene que concebir una noción de justicia social, justicia económica y participación de la creación de riqueza. Muy bien, muchas gracias, Milady. Muy concreta su propuesta, su planteamiento. Ahora quiero profundizar en varios de los conceptos que usted ha mencionado, la autodeterminación y la generación de riqueza compartida, para que entendamos en la práctica eso cómo se hace. Pero antes le voy a ceder la palabra al doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, para que nos haga sus planteamientos iniciales. Adelante, doctor Oviedo. Muchas gracias, Mauricio, y un saludo muy especial a Milady y al doctor Cavalier. Pues, los planteamientos básicos, creo yo, para esta discusión sobre la problemática de la pobreza y cómo nosotros vamos a establecer unas vías efectivas para encontrar una solución a ese incremento tan fuerte que tuvo la pobreza, es primero dejar claro que hay un elemento muy particular en este retroceso social y económico del país, y es que fue un retroceso que sucedió en las ciudades. Nosotros en Colombia, desde finales de la década de los 90, veníamos entendiendo o abordando el problema de la pobreza y el problema de la desigualdad, muy enfocados en lo que sucede en la zona rural del país, en los pequeños municipios, y por consiguiente todos los programas de atención para
disminuir la pobreza en el país estuvieron concentrados de forma especial o geográficamente en la zona rural y en los pequeños municipios del país. Pero llega la pandemia de la enfermedad COVID-19 y nos afecta de una forma mucho más significativa a los habitantes urbanos y sobre todo de los principales conglomerados urbanos, como son las 5 principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, que concentran a su vez cerca del 47% del Producto Interno Bruto de la economía, que concentran una buena parte de la población, que concentraron casi el 60% de la mortalidad por COVID-19 que sucedió en todo el país. En esas ciudades, el deterioro del mercado laboral automáticamente se convirtió en una barrera de movilidad social e incluso en un rodadero de movilidad social en un receso muy importante de población que se encontraba en situación de vulnerabilidad o en situación de ingresos que le permitían ser clasificados como de clase media a una situación de pobreza y sobre todo de pobreza extrema, como sucede en ciudades tan importantes como Bucaramanga, incluso Bogotá o Barranquilla. Y ahí es donde debemos tener claro que en ese modelo de generación de pobreza en las ciudades, todos somos conscientes que las ayudas institucionales son importantes y esas ayudas institucionales son supremamente importantes a la hora de resolver problemas socioeconómicos, pero no van a ser definitivas para resolver el problema de pobreza si este no viene acompañado de un motor de empleo y de un motor de dinámica empresarial propia de cada una de las principales ciudades del país, en donde el motor empresarial o las dinámicas de mercado laboral de cada una de las 23 principales ciudades del país, o el mismo caso de Buenaventura, que después de ver tasas de desempleo del 20% en el año 2019, llegó a ver tasas de desempleo del 33.9% en el año 2020, implicando un retroceso social y económico muy importante. Se requiere que ese reconocimiento urbano no ponga todas las apuestas en el diseño de ayudas institucionales, sino en cómo, desde la perspectiva local, vamos a tener dinámicas de reactivación de mercados laborales y de sectores empresariales que estén muy focalizados y que atiendan las necesidades propias de cada una de las ciudades. ¿Por qué? Porque simplemente para que tengamos este número como referencia, todos somos conscientes que las ayudas institucionales en el año 2020 fueron determinantes para establecer una menor caída de población a la pobreza. Pero tengamos claro que si en el total nacional el 20% de la población que genera menos ingresos y que tiene menos ingresos a la hora de repartir los ingresos que se generan en su hogar entre todos, vio reducidos sus ingresos en un 25%, es decir, si una persona que reside en promedio en los hogares menos favorecidos del país le tocaba al mes 100 pesos a la hora de repartir la plata que se genera por las personas que trabajan en ese hogar, en el año de pandemia 2020 solo le llegaron 75 pesos. Y esas ayudas institucionales ayudaron a compensar casi 12 pesos de la caída que pudo haber sido más fuerte, de casi 37 pesos del ingreso per cápita de esas personas menos favorecidas. Pero en las ciudades, y por ejemplo en el promedio de las ciudades, las ayudas institucionales solo resolvieron 6 pesos, con una caída del ingreso per cápita de esas personas menos favorecidas de casi 45 pesos. Entonces, el mensaje más importante para iniciar esta discusión es que es muy importante para la resolución del problema de pobreza en el país que entendamos el canal que tiene con el empleo y el canal que tiene con el sector empresarial, sobre todo el que se conglomera en los principales centros urbanos del país. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan Daniel. Muy claro su análisis. Quiero que profundicemos ahora más tarde
en un aspecto que usted mencionó, la informalidad. Como lo mencionó Bruce McMaster en sus palabras antes de este panel, parece ser que los primeros indicios muestran un aumento en la informalidad y bueno, usted es un gran economista, además de ser un gran director del DANI, queremos oír sus planteamientos para confrontar esa informalidad. ¿Cuáles serían las medidas más urgentes e importantes para reversar ese proceso de crecimiento de la informalidad y seguir en la tendencia que veníamos antes de la pandemia, que era una formalización del empleo? Muy bien, ahora 5 minutos para el doctor Carlos Enrique, presidente de la Alquería, y que además utiliza un título muy llamativo para ejemplificar su labor. Se autodenomina coordinador de sueños. Y me gusta ese título porque inspira a la gente a lograr metas y objetivos ambiciosos. Haciendo referencia a ese título, doctor Carlos Enrique, ¿cuál es su sueño en materia de pobreza y cómo convertir en realidad ese sueño? Pues Mauricio y Bruce, muchas gracias por estar aquí. Verdaderamente un honor estar con Milady y con Juan Daniel en este panel, donde se tocan los puntos más álgidos de nuestro espíritu, de nuestra nacionalidad, que es de la pobreza extrema, la distribución del ingreso. Y creo que es el punto, ayer hablábamos en un grupo de trabajo de amigos, que Colombia tiene que encontrar un camino de encontrar un propósito común. Y ese propósito común verdaderamente debería estar alrededor de acabar con la pobreza extrema y reducir la pobreza a unos niveles muy bajos de aquí al 2030, 2035. Yo creo que son temas que nos reúnen a todos como seres humanos, como personas, y es como el tema de reducir al CO2, el CO2 a 0% en el 2050. Muchas empresas lo vamos a hacer 25 años antes, pero ese tipo de propósitos nos une como país porque entendemos que hemos sido un país con glorificado, con una geografía y con unas tierras increíbles, con una capacidad de nuestra gente extraordinaria, de empuje, de aguante, de resiliencia, y es gracias a eso que podemos llegar allá. Pero digamos que eso son solo palabras. Yo creo que cuando uno se mira al tema de la pobreza, claramente Milady lo tiene pues diáfanamente claro, es un tema de riqueza compartida, de democracia compartida, pero la riqueza se genera en base a la inversión. Entonces, en la medida que haya más inversión, más crédito, pero también más democratización a esa inversión y a ese crédito, es que podemos llegar allá. Y tenemos que empezar a mirar ese doble clic que a veces nos cuesta trabajo porque miramos pobreza y no miramos el doble clic geográfico o por actividades de donde estamos. Claramente la pandemia nos ha dejado pues un rastro terrible, pero la recuperación ha sido en economía muy bien, en empleo vamos un poco retrasados. La buena noticia es que Colombia por primera vez en 20 años está mostrando cifras positivas en productividad. Y esos temas son, pues, cito siempre a Paul Krugman, que dice que el ingreso es un factor directamente relacionado con la productividad. El Premio Nobel de Economía del 2008. Entonces, en la medida que generemos productividad, que con menos factores de producción generemos mayores ingresos, entonces estamos generando la productividad y eso se tiene en ingresos. Claro, no todo es al tiempo y tenemos que rescatar a las personas que están en condiciones difíciles en este momento. Pero creo que llega el momento en que si decidimos que Colombia va a tener cero pobreza extrema del 2027 y va a tener lo que se propuso China y que logró. China anunció el año pasado, en 40 años, después de que Deng Xiaoping logró tomar control de China, en 40 años estar en 2% de pobreza. La pobreza extrema está radicada en China. Gracias a un modelo poco comunista, absolutamente de mercado, con control del Estado en muchas cosas, con control del Estado en muchos elementos, pero básicamente basado
en el mercado para que la gente tuviera mayores empleos y los ingresos subieran. Entonces estamos basados en enormes cantidades de flujos de capital que llegaban a China para generar empleos y sacar a 1.400 millones de personas de la pobreza. Eso es una cosa extraordinaria que pasó en 40 años. Es el reto más grande, el récord que ha habido más grande en ese sentido. Pero digamos que Colombia en ese sentido tiene que repensar un poco técnicamente sus procesos, llegar a consensos sobre qué queremos ser, para dónde queremos ir, y esos consensos implican reformas. Yo sigo siempre mucho a Malcolm X, que decía en mayo, no, pues Duque no creo que le pase nada porque el gobierno de Colombia son muy estables, pero Colombia necesita reformas. Colombia necesita la reforma pensional, Colombia necesita la reforma de los salarios en el sector agrícola, donde verdaderamente la reforma laboral del sector agrícola, Juan Daniel claramente decía que la pobreza estaba muy enfocada en el sector rural antes de la pandemia, porque el 60% de los pobres están, pues, claramente, Milady lo sabe, en el campo, en los bosques, en las selvas, en Colombia, donde hay muy pocas oportunidades. Y Ricardo Ávila lo decía muy claramente en su artículo del domingo anterior. Colombia es el único país grande de América Latina que tiene solamente $140 en exportaciones agroindustriales, cuando cualquier otro país grande tiene $450 per cápita de exportaciones agroindustriales. Entonces eso demuestra que el campo, pues, no lo hemos ocupado como territorio, no lo hemos ocupado como sector. El potencial de exportaciones tiene que ser enorme y para eso se requiere unas condiciones de acceso a crédito. Solamente el 89%, perdón, el 10% de los campesinos, de la gente que vive en el campo, de las empresas en el campo, tienen acceso a crédito. El 94% de los campesinos no tienen acceso a crédito. Hay que incrementar, hay que hacer una reforma importante en el acceso a crédito que le permita a los bancos prestar con menor riesgo. Los fondos agropecuarios de garantías tienen que crecer monstruosamente para eso. Hay que conectar el campo con la ciudad. Esto no es simplemente, pues claro, el tema de vías es crítico, pero el tema de generación de mercados, Mauricio ha sido presente en todo el trabajo que se hizo en los últimos 15 años, la alquería de conectar, por ejemplo, a un sector, pues una zona que era olvidada en Colombia, que es el Ariari, porque estaba la presencia de la guerrilla, y logramos conectar a miles de familias con Bogotá de la leche, subiéndoles el ingreso de manera increíble. Pasamos de producir 15.000 litros a 60.000, eso generó la mayor ingreso de la zona, de 20.000, 30.000 millones de pesos al año que les entran a esa zona que antes no entraban. Pero se puede en X número de formas, y estas reformas también, seguramente ahorita vamos a hablar de la informalidad, que es gran parte del problema de nuestra sociedad, y es cómo estamos distribuidos nosotros en el territorio y cómo estamos distribuidos en el trabajo y las empresas cómo tienen que ver en eso, y las pymes y el tema de emprendimiento. Muy bien. Muchas gracias, Carlos Enrique, por esos planteamientos. Quiero que ahondemos en materia de reformas. ¿Cuál es la reforma prioritaria para usted? Después de la pregunta que le voy a hacer a Milady para que vaya pensando, ¿cuál es esa reforma urgente e importante con la que debe arrancar el próximo gobierno para que se contribuya efectivamente a la reducción de la pobreza y ojalá a la extinción de la miseria, de la indigencia en nuestro país? Doctora Milady, quiero que por favor nos comparta un ejemplo de generación de riqueza compartida. Suena muy atractivo ese concepto, pero en la práctica eso, ¿cómo funciona? ¿Qué es ese propósito? ¿Es una especie de cooperativa? ¿Es una inversión público-privada? ¿Es la academia aportando al desarrollo empresarial, acompañando a los emprendimientos nuevos? ¿O de todo un poco o ninguna de las anteriores? Cuéntenos ejemplos concretos en Buenaventura de lo que usted quiere replicar. Claro, no, y muchísimas gracias y realmente que esta ha sido una corte de lujo, tener aquí las visiones de Juan, un saludo especial, y también del doctor Carlos, desde ese escenario estadístico que se necesita para poder hacer estos análisis, y también esa sensibilidad que ha podido evidenciar Carlos en su quehacer y cómo ha podido conectar ese tema de los sueños, pero también de las realidades. Y es que permitir que haya creación de riqueza compartida es todo eso.
es de todo un poco. El país necesita garantizar los accesos equitativos para todos y todas. Y es que garantizar los accesos pasa por la disponibilidad de vías, la disponibilidad de servicios básicos, la disponibilidad de oportunidades para permitir que una persona que está en Bogotá, a una persona que está en Buenaventura, está en Quibdó, o está en Bucaramanga, está en Sogamoso, tenga la misma oportunidad de poder desarrollar un proyecto, y esto específicamente empresarial, para poder participar de la creación de riqueza compartida. Y es que pasa que un emprendedor o un empresario de Buenaventura o de Quibdó no posiblemente tiene el mismo acceso a alguien que está en la capital o que está en Medellín o que está en Bogotá. Y eso también pasa por las evidentes, digamos, debilidades que aún como país tenemos en la relación centro-periferia. Y es que no estamos conectados, y al no estar conectados no estamos garantizando unos mínimos que no solamente pasan por los escenarios sociales, sino también que pasan por los escenarios de competitividad y productividad, ¿no? Entonces, cuando hablo de generar la creación de riqueza compartida, es poder ver desde ese todo cómo los temas que no están garantizados pues siguen ralentizando, ¿no? El músculo que dinamiza la economía. Y lo peor de eso es que lo sigue ralentizando en los territorios pues con más dificultades, ¿no? Entonces se convierte en un círculo vicioso que si no lo tratamos de manera diferenciada, o sea, si no se hace una inversión diferenciada, específica, en el territorio que más necesita, el que más le tengo que invertir, pues esa, digamos, no la vamos a lograr, o sea, no vamos a poder equiparar el tema. Y ahí me gusta mucho pensar digamos, en la metáfora de la manada, o sea, la manada es una manada, si llega alguien primero y el otro de último, igual ahí no todos llegamos, no todos pasamos la meta al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces podemos tener unos índices, la dispersión es muy grande, ciudades que están, digamos, liderando temas muy importantes, pero otras que están en unos grados que son supremamente extremos, demasiado fuertes, y creo que nosotros debemos trabajar en disminuir los extremos. Y ahora bien, ejemplos concretos de cómo se ve la participación de riqueza compartida, y aquí pues pueden haber varios, en el agro del Pacífico hay varios, está el tema del cacao, ¿no? Y cómo los pequeños cacaoteros pues vienen trabajando de manera decidida para poder participar y venderle a las grandes empresas, pero se enfrentan a problemas tan mínimos como que no pueden trasladar su producto de un sitio a otro, y eso no es un tema, no puede ser un tema solamente del señor del cacao, o sea, aquí hay una barrera que no está permitiendo el acceso a que yo, como un empresario del cacao, de un territorio periférico, pueda participar de manera igualitaria o al menos con los mínimos que tienen en otros territorios en la creación de riqueza compartida. Y es que no estoy pidiendo, estoy solicitándole al país que me garantice las condiciones básicas para poder participar de este proceso. Acabo ahorita de pasar un ejemplo que creo que es bastante revelador, y lo que está pasando en el país con el piche del Pacífico. Un destilado igualito, que muy parecido a la experiencia del mezcal en México, ¿no? Donde las comunidades llevan más de 4 años esclareciéndole al país que necesitan que dé las condiciones reglamentarias para formalizar la producción de esto y poder comercializar de manera decidida para que haya unas retribuciones en los territorios. Pues llevamos 4 años para que el país entienda, ¿no? que debe permitirle destilar sus productos a estas comunidades, y que hoy se dio cuenta, y creo que es un gol que se ha notado este gobierno, que Colombia tiene que hacer, digamos, formatos diferenciados para poder generar los certificados para que haya producción ancestral y artesanal. Y es un avance espectacular, pero quiero mostrar que los ejemplos se ven así. La creación de riqueza compartida pasa por la garantía de acceso, ¿no? Por la garantía de acceso para todos y todas, para que un empresario, tanto en Medellín como en Chocó, como en Buenaventura, como en Guapi, se sienta que tienen la oportunidad de llevar su idea de negocio, que obviamente va a tener un impacto económico y social supremamente fuerte, con las mismas garantías que la tienen en los otros sitios del país. Así Bien. Creo que se ve, y así creo que es como hay que mirarla, como un todo para garantizar necesidades básicas insatisfechas e infraestructura para que esto pueda dinamizar la economía. Muy bien, Milady, muchas gracias. Conceptos valiosos y buenos ejemplos. Juan Daniel, ¿qué va a hacer usted para rebajar la informalidad
en Colombia para reducir o revertir esa tendencia de los últimos meses? ¿Qué dice la teoría económica y usted en la práctica qué recomiende hacer para poder solucionar ese problema? Sí, yo creo que tú tocas un punto, perdóname, voy a poner el cronómetro para respetar el tiempo. Tú tocas un punto clave y ese tema clave es la pandemia llegó y lo primero que atacó fue al empleo formal y a las mujeres que estaban en la informalidad. Pero frente a ese choque económico de una expulsión muy importante de empleos formales, a pesar de que hubo una cantidad de políticas de contención, ayudas del gobierno nacional, iniciativas propias del sector privado, que es importante resaltar, ¿sí? Que las mostramos a través del registro de relaciones laborales, como el sector privado insistió en el uso de vacaciones, insistió en el uso de suspensiones, de licencias no remuneradas, con el fin de darle continuidad a las vinculaciones laborales de las personas mientras se resolvía la incertidumbre de la pandemia. En Colombia, el colchón de la informalidad es muy, llamémoslo, ortopédico. Es decir, es un colchón que está muy arraigado en la cadena productiva del país, no solo en la zona urbana, sino también en la zona rural. Entonces, ¿qué significa eso? En la medida que salimos de esas situaciones formales que teníamos o vinculaciones laborales asociadas a la formalidad, pues la recursividad y la necesidad de generar ingresos, ¿sí? Porque como lo mencionábamos, no nos olvidemos que en Colombia el 20% de los hogares menos favorecidos vieron caer su ingreso en un 45%, es decir, si se generaban 100 pesos, en 2019 solo se pudieron generar 55 en esos hogares. Como dicen coloquialmente, las personas más vulnerables son las que más sufren en las condiciones del choque económico que se está planteando. Pues rápidamente hubo una actitud recursiva. Sí, solamente una breve interpelación, mientras que en el estrato 6, si mal no estoy, usted me corrige, usted es el que maneja las cifras, ese descenso en los ingresos fue de apenas el 15%, 45% en los estratos más bajos y 15% en los estratos más altos. O sea, la pandemia ha sido lo más regresivo que le ha sucedido a Colombia en su historia. Simplemente para que sepamos el contraste y la prioridad que le debemos dar a la solución de estos problemas. Perdón la interrupción. No, me parece perfecto, me parece perfecto. Y entonces, en esta situación, pues el colchón de la informalidad actuó, ¿sí? Y por eso llevamos un punto de más o 2 puntos de más ganados en términos de informalidad, que es un retroceso muy importante frente al descenso. No más cuando nosotros miramos a todo el país en lo corrido de los 9 primeros meses, vemos que el porcentaje de ocupados que se encuentran en situación de informalidad supera el 58%. Nosotros continuamente damos indicadores de la informalidad en las ciudades, que está entre 47 y 48, pero cuando agregamos la informalidad del campo, llegamos a niveles de informalidad de 58-59%. Entonces, uno de los elementos que nosotros desde el DANE quisimos dejar plasmado en el COMPES de formalización empresarial que se suscribió por este gobierno en 2019 es: tenemos que entender mejor cuáles son los resortes que tiene ese colchón de la informalidad, porque tal vez debemos reconocer que hay algunos elementos que suceden en esa informalidad que la hacen más beneficiosa que los costos de la formalidad. Y es por eso que desde el DANE, si bien nosotros tenemos intereses desde el punto de vista de política pública de contribuir a la reducción de la informalidad, desde el DANE lo que nosotros estamos brindando es información mucho más detallada de lo que sucede con esa informalidad empresarial. Y por eso nosotros venimos trabajando con el fortalecimiento de una encuesta, que es una encuesta que invitamos a que sea analizada y discutida en estas decisiones que se vienen
para el país, que es la empresa de micronegocios. Recordemos, esos micronegocios son negocios de sustento familiar que en la mayoría de los casos tienen hasta 1, 2, 3 empleados, pero que corresponden a aproximadamente 5.4 millones de unidades económicas asociadas a ese sustento familiar, que tienen una alta probabilidad de estar en la informalidad. Entonces yo creo que una de las reformas más importantes es cómo vamos a hacer un poco, yo creo que el doctor Cavalier lo tiene muy claro, es cómo vamos a hacer la ecuación beneficio-costo de la formalidad efectivamente positiva, ¿sí? Porque la gente hace ese cálculo, es decir, cómo vamos a lograr que eso que nosotros llamamos como formalidad en la institucionalidad del país genere unos beneficios muy importantes que superen los costos tributarios, los costos laborales, para que nosotros podamos tener un régimen de formalización que sea inclusivo, pero que al mismo tiempo aprenda de algunas virtudes que se desarrollan en esa informalidad que es tan prevalente en el país. Entonces yo creo que uno de los motivos más importantes para aunar esfuerzos en esa primera invitación que nosotros hacíamos de reconocer que la pobreza de ahora está en las ciudades, requiere empleo, requiere fortalecimiento empresarial, es que el país avance en una agenda de formalización desde el punto de vista institucional, en donde se reconozca que aquí hay una ecuación y lo que tenemos que lograr es que los beneficios superen a los costos para que el beneficio neto pues permita que todos nos montemos en el mismo bus de la formalidad empresarial, la formalidad laboral, que no solo es un tema, como lo mencionaba el doctor Cavalier, de productividad, es un tema también de equidad intergeneracional. En este momento, prácticamente 2 menores de 15 años van a tener que hacerse cargo de una persona de más de 60 años en el país, en lo que tiene que ver con el régimen de equidad intergeneracional, de pensiones y de solidaridad intergeneracional. Si seguimos con esos 2 menores, dejando que solo uno sea formal, pues solo vamos a tener una relación 1 a 1 entre persona que trabaja y persona adulta mayor, que requiere también de un régimen de solidaridad muy importante desde la perspectiva intergeneracional. Muchas gracias, doctor Oviedo. Y antes de darle paso a Carlos Enrique para que nos proponga la reforma que él cree que es prioritaria para este propósito de erradicar la pobreza extrema, quiero hacer referencia a lo que mencionó Juan Daniel, la fragilidad de los pequeños negocios, de los micronegocios. El año pasado se perdió 500.000 de micronegocios en Colombia. Es una cifra aterradora. Yo no podía darle crédito a mis ojos cuando vi ese dato. 500.000 pequeños negocios. Ojalá muchos se hayan recuperado. Bueno, vamos a ver las estadísticas que nos presenta el DANE en sus próximos informes, pero me parece acertado el profundizar en esa informalidad y esa fragilidad. ¿Dónde está? Y en regiones, en actividades, etcétera, etcétera, porque entre más afinado sea el diagnóstico, mejor va a ser el plan de acción. Carlos Enrique, ya para terminar, por favor, entonces, esa reforma prioritaria en estos 3 o 4 minutos finales para cumplir con la agenda. Gracias, Mauricio. Pues, cuando uno oye a Milady, ve los temas de que desde Bogotá el país se ve como, desde aquí se ve China, pero no se ve Guaduas o no se ve el Pacífico. Entonces, pues, ¿cómo es posible que les pase eso? Pero es posible, porque Colombia, pues, el Macondo, que sabemos de que no le dan el permiso a una comunidad para tener una bebida ancestral, y entonces hay que pasar una reforma constitucional para hacerlo. Son temas que son culturales dentro de nuestra idiosincrasia y que tenemos que luchar profundamente con ellos. Y ahí enlazo muy rápidamente con el tema de Juan Daniel, del tema de las MIPYMES. En gran parte de los países del mundo desarrollados, la mitad de los empleos están proveídos por pequeñas empresas. Pues digamos que tal vez Corea no sea así, pero Taiwán siempre fue así. Francia es así. Alemania es así. Francia particularmente, porque tiene montones de pequeños negocios de 3, 5 personas o 10 personas que hacen cosas artesanales y no son figuritas de madera, son N procesos, desde culinarios hasta ropa, cosas de los hogares, en fin.
en número de cosas. Y esa protección que usted decía, Mauricio, de los 500.000 empleos, parece que aquí, de los pequeños negocios, de las MIPYMES, aquí no la visualizamos porque aquí ser informal es como ser, por allá usted quién sabe quién es usted, ¿no? Entonces, pues, y la informalidad no es binaria, esa es la otra cosa. Tenemos que entender mucho más los problemas. Como no entendemos la distribución de ingreso en sus diferentes pasos, ahora estamos entendiendo que Colombia tiene una distribución del ingreso peor después de la intervención del Estado que antes de la intervención del Estado. Pero ¿dónde está esa distribución del ingreso? Tenemos que entender esa informalidad también. McKinsey hace un estudio hace casi 15 años, vio que en México había 21 pasos para pasar de informalidad a informalidad. De informalidad a formalidad. Entonces, es en esos elementos pequeños que se van dando la formalidad, que la gente se vaya capacitando, que vaya siendo partícipe de los derechos ciudadanos, de esa democracia económica que hablaba Milady. Entonces, solamente en la medida que entendamos más profundamente los procesos de pasos de formalidad a informalidad, podemos formular estas reformas. Yo estuve en una reunión con el Inter-American Dialogue hace unos años y el presidente Cedillo, que en México pasaba lo mismo. Tenemos que sacar una división de la sociedad en dos, en que básicamente por un lado están los informales que siguen creciendo y por otro lado los formales, como si fueran un océano o un cañón del Colorado en la mitad del proceso. Entonces tenemos que entender mucho mejor eso, pero claro que hay elementos. La reforma laboral en el campo es crítica, la reforma del crédito, la inversión que dijimos ahora, que ahora, pues, por ejemplo, está favorizada, muy favorecida con el impuesto de renta, pero eso nos da procesos, nos da primeras puntadas para entender eso, pero entender los problemas primero desde el punto de vista técnico y luego para formular debates que nos permitan llegar puntuales. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carlos Enrique. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Muy interesante la conversación, muy productiva. Muchas gracias de nuevo a la ANDI. Felicitaciones a la Fundación ANDI por esta iniciativa Marketplace Social. Y muchas gracias, Milady. Muchas gracias, Juan Daniel. Y muchas gracias, Carlos Enrique. Y que tengan muy buenas sesiones siguientes. Gracias. Es Chao. un placer. Gracias. Muy bien, siendo ya las 9 de la mañana con 40 minutos, damos las gracias a todos por sus valiosas reflexiones.